farmacia o veterinaria. Cocinero. Química, farmacobióloga clínica. Un adulto estúpido. Lo que estoy a punto de decirles es muy duro. La educación en México está muy mal. Ya nos atrasamos casi un año. Yo he estado checando mi guía de la prepa y no sé muchas cosas. Ha permanecido escondido por años y hay gente muy poderosa interesada en que no se sepa. ¿Por qué usted no me dice? Por estrategia política, claramente. No se los voy a compartir para que nos gane la depresión, sino para que el coraje nos mueva a resolver esta tragedia. Porque ya casi no nos queda tiempo. ¿Quién dice que la escuela privada es mejor? ¿Por qué dices que la escuela privada es mejor? Porque tiene mejor nivel educativo. Los que estudian en privada no es que sean más inteligentes, es que tienen dinero. Siento que si a lo mejor a los pobres los educaran igual que nosotros, saldrían de lo mismo, su pobreza, ¿no? Yo creo que sí es bastante limitado lo que enseñan allá. En el más reciente examen PISA, las escuelas públicas y privadas de México obtuvieron porcentajes muy parecidos, tanto en los niveles de insuficiencia como de excelencia. Salieron igual de mal. ¿Dónde está el problema? ¿Hacia dónde vamos? Son ellos. No sé, no me pongas a pensar ahora. ¿Es el gobierno? Un buen secretario de Educación Pública en México necesita cojones. ¿Los sindicatos? Quiero que evalúen el desempeño docente de cada maestro. Yo también. Pues hágalo. Son los maestros. ¿De qué te quejas? Del maestro. ¿Por qué? Porque habla por teléfono en clase. Vamos a ver lo que es la diversión en la escuela, cuando no hay maestro. ¿Dudas? No. Are you sure? Este es un problema gigantesco. Es todo un sistema que falla. Pero sí hay que estudiar porque si no, no salimos adelante en la vida. La escuela es nuestra. La educación es responsabilidad de toda la sociedad. ¡Atención! ¡Flanco izquierdo! ¡Yo! Me gusta vestir bien siempre. Pero hasta cuando era maestra, no sé que sea caro. Yo creo que todo. Y lo digo con gran respeto y espero que eso sí, porque no quiero ser todo aquello que me dé confort. Que haga sentirme bien, sí lo hago. Me gusta comer bien, me gustan las obras de arte. Tengo debilidades, sí, no soy perfecta. ¿Y el trapo? ¿Le gusta el trapo? Muchísimo. Y los zapatos. No hay duda, pero... ¿Cuáles trae? Trae unos naranjas, ya pasados de moda, pero el color está padre, le quedaba a mi vestido. ¿De marca? Sí, sí. Pero ¿dónde está el delito de eso? Pero lo sudo, no me lo robo. Usted tiene muy mala fama pública. Es usted una mujer muy odiada. Cuando se habla del Bester Gordillo, es sinónimo de corrupción. Sí. De inmoralidad. Dicen. De falta de... Sí, yo le estoy diciendo. Sí, yo ¿qué digo, Adela? No, esa imagen es completamente infundada, es decir... Sí, definitivamente. Soy una mujer que ha trabajado mucho. Muchísimo. Vivo bien. Bastante No, bien. pero vive demasiado bien. Es una mujer bastante. Okay. No soy acaudalada. No. Eso es también otra cosa. No, investigue. No. Bueno, no sé, pero ok, vive muy bien. Vivo bien, tengo con qué vivir. Mi vejez va a estar bien. Con sus lujos a todos con mis comodidades. ¿No? Sí, también usted las tiene y a su medida. Sí, bueno, y a su alcance. pero a mí no me paga el Estado ni el sueldo de los trabajadores, ni usted sí tiene una chamba pero como líder sindical y una planta, un salario de maestra. A ver, Adela. Explíquelo. No, sí, bueno, lo voy a explicar, pero a ver. Es verdaderamente irracional, en mi opinión. A ver. Que adjetivizando, descalificando, que es lo que permanentemente me han hecho. ¿Cuántos años tiene de ataques en prensa escrita, en televisión? Es más, en este mismo medio, perdón, en razón de la libertad de expresión.
se cometen muchos atropellos. Sí, pero ¿y de dónde ha salido todo ese dinero? ¿Qué es lo que la gente se pregunta? De mi trabajo. Adela, algún día... ¿Trabajo de qué? ¿De maestra? No solo he trabajado de maestra, Adela. No solo. Poca gente sabe, Adela. Pocas. Llegó un momento que tuve 3 trabajos al mismo día. ¿Sabe algo, Adela? Y no me voy a avergonzar. Pero lo voy a decir porque me tienen harta. No cualquier gente hace lo que yo he hecho en la vida por lo que amo. Sí he ganado, he trabajado mucho para ello. Fui diputada, fui senadora, me pagaban por ello. Pero nunca puede decir algún empresario que a mí me dio dinero para que votara alguna ley a favor. O algún gobernador que vaya y diga que yo le he ido a pedir negocios a cambio de algo. Nunca. El primero que me lo diga me voy a agachar. En últimos días, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación ha sido atacado sistemáticamente, pretendiendo descalificar a todos los maestros, responsabilizándolos del atraso educativo que existe en México. ¿Sabías que gastamos 1,700 millones de pesos en personas que no dan clases, pero que cobran como maestros? No lo sabía. ¿Quién se está beneficiando de eso? A veces sabes algo de eso, pero no una cantidad tan exorbitante. Híjole, nada más porque no puedo decir malas palabras, pero es que no se vale. Qué abuso, que lo devuelvan. No, eso es un crimen. Nada eso es un nuevo. crimen, es parte de la corrupción. No respetan la educación de los niños. Se crea una mafia. ¿Dónde queda su dignidad? Existen algunas organizaciones, de algunos grupos que ostentan hoy el poder, que se han adjudicado el derecho de poder señalar, estigmatizar al maestro y decir que no está haciendo su trabajo. Que trabaje, que desquite ese sueldo, ese dinero que le están dando, sí. Además, la reciente propuesta de reforma educativa, conjunto de modificaciones constitucionales que el pasado lunes 10 de diciembre de 2012, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, envió a la Cámara de Diputados, estipularía constitucionalmente los concursos de oposición para ingresar al servicio docente y para recibir promociones posteriores dentro del mismo. México es un país joven y de jóvenes, quienes muchas veces ven frustradas sus aspiraciones por no tener medios para prepararse, por tener o por no tener una educación de calidad. Entre otros puntos, propone que las plazas magisteriales no dependan más del sindicato y que la evaluación de los maestros sea obligatoria. Durante la presentación de la iniciativa celebrada en el Museo de Antropología, el secretario de Educación, Emilio Chuaifet, explicó el contenido de la iniciativa. 1. La obligación de la evaluación, que no es potestativa y que producirá consecuencias jurídicas. 2. La no sujeción de la evaluación a caprichos o a intereses particulares. 3. La imposibilidad de pactar o diferir la evaluación. Y 4. El ajuste obligatorio de esta a los criterios que fije un órgano autónomo confiable propuesto por el Ejecutivo y aprobado por el Senado. Primero, de lo que se habla es del servicio docente, es decir, que las plazas ya no las otorgue, los aumentos no los otorgue, los ascensos, los cambios de escuela no los dé el sindicato, sino sea el gobierno. La evaluación que están planteando, la evaluación obligatoria para todos los maestros, no hay aquí de que vamos a negociar con los maestros, se evalúa porque se evalúa. ¿Para cuándo estarían contemplándola? Ya para finales del año que entra, ya para finales. Yo dije ayer en el evento que presidió el señor presidente de la República con los 3 partidos que contribuyeron al acuerdo, primero que no es potestativa la evaluación, segundo que no es pactable ni diferible, y tercero que tiene consecuencias jurídicas. Aquí ojo, porque luego me dicen, cuando usted menciona el derecho es el palo. No, cuando yo menciono el derecho es la obligatoriedad. Y evidentemente hay coactividad del derecho para quien no se asuma responsable en términos de ley. Uno de los principales solicitudes, clamores de la sociedad es que la evaluación tenga consecuencias, es decir, que pase algo con los maestros que reprueban. ¿Qué va a pasar con un maestro que reprueba la evaluación? No tendrá acceso al
sistema educativo, o sea, al lo sistema correrán. docente. Pues sí, no tendrá acceso, no es correrlo, simplemente no ingresa. Y hay quienes están tristes por la realidad educativa del país, son los propios maestros Así que están es. frente a los alumnos todos los días, muchos de ellos atados de manos, víctimas también del sistema. Sin un sistema de incentivos, sin un sistema de promociones, sin apoyo directo de la Secretaría para llevar a cabo sus funciones, de tal manera que aún dentro de las organizaciones sindicales del CENTE y de la CENTE, existen maestros que están deseosos de que la reforma se haga. Con todo lo que se pretende reformar, ¿qué reacción espera del sindicato? O sea, ¿qué pasa si el Bester Gordillo dice, pues no jalo, y empieza a hacer fuercitas con el Estado? Bueno, entonces aprovecharemos la enorme actitud de la sociedad, que es impresionante, para impulsar la educación que tiene fácilmente 25 años estancada en el país. O sea, ¿habrá reforma con o sin el Bester Gordillo? Habrá reforma. Una de las grandes quejas es la cantidad de maestros que cobran como maestros, pero no trabajan de maestros, trabajan de comisionados, trabajan de políticos, trabajan para el sindicato, para un partido. ¿Usted tiene idea de más o menos cuántos son estos? Algunos hablan de 70,000, pero vuelvo a insistir que son cifras en las que no existe certidumbre porque los niveles de apreciación no son precisamente los correctos, ¿no? El martes 11 de diciembre, el secretario general ejecutivo del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Juan Díaz de la Torre, dio a conocer la postura del sindicato sobre la iniciativa de reforma educativa. El CENTE ratifica su determinación de seguir impulsando la transformación del país como actor social, sindical y educativo mediante el diálogo y la construcción de acuerdos, conciliando racionalmente la urgencia de una reforma educativa que el país necesita con la reivindicación legal y legítima de los derechos de nuestros afiliados. Ese mismo día, la Cámara de Diputados recibe la iniciativa de reforma educativa. El proyecto, publicado en la Gaceta Parlamentaria, prevé la recuperación de la Rectoría del Estado en materia educativa y establece la evaluación obligatoria de los profesores del sistema educativo, desde el nivel preescolar hasta el bachillerato. El 12 de diciembre de 2012, el director general de la Organización de Mexicanos Primero, David Calderón, dijo que debe quedar establecido que es la evaluación a los maestros la que determina el reconocimiento y la permanencia en servicio del docente, no solo el ingreso. Fue cuando anunció sus 13 puntos la semana pasada, el fin de semana pasado, el más aplaudido de todos fue el que tenía que ver con quitarle poder a el Bester Gordillo. Hay mucha gente que dice, quitar el Bester Gordillo va a generar un problema, ¿no? Están atemorizados con ese asunto y dicen que en realidad la capacidad de control del Bester Gordillo puede pulverizarse y entonces en vez de que haya un Bester Gordillo vas a tener 32 Bester Gordillos en los estados. ¿Tú qué piensas de eso? Yo creo que lo importante es que se recupere para el Estado y por lo tanto para la sociedad el control de las plazas de los maestros. Después es casi indistinto quién esté al frente del sindicato o sus secciones. Lo importante es si queda claro que es un bien público, que la plaza no es algo vitalicio, no es una patente de corso, es una responsabilidad que la gente a través del gobierno le está entregando al maestro y que los maestros, que tenemos muchos extraordinarios, puedan desarrollarse libremente sin tener que pagarle tributo a determinada figura. El 18 de diciembre, Claudio X González, presidente de la organización Mexicanos Primero, expresa que si en la reforma educativa que se discute en el Pleno de la Cámara de Diputados se elimina la palabra permanencia para que los maestros se mantengan o no en las aulas tras la evaluación, dicha reforma se debilitaría porque el país necesita maestros preparados en todo momento y que muestren que tienen las habilidades para continuar dando clases. De lo contrario, deben salir de las escuelas, porque los niños deben recibir una educación con calidad. El 19 de diciembre de 2012, la organización Mexicanos Primero demandó imponer sanciones no solo a los profesores que cobran sin trabajar, sino también a aquellos funcionarios que autoricen esos pagos. Una de las grandes dificultades que tenemos es el tema de las comisiones. ¿Qué son las comisiones? Son maestros que supuestamente recibiendo un encargo específico salen de su grupo. Dejan de dar clases. Dejan de dar clases en los salones. Hay alrededor dicen los propios líderes del sindicato, hay alrededor de 160,000 personas que están haciendo tareas que están ligadas a los trabajos del sindicato. Y eso a pesar de que 160,000 como maestros personas que reciben dinero como si fueran maestros y en realidad trabajan para el sindicato de Gordillo. Al parecer hay un incremento impresionante en el número de los profesores que están comisionados, es decir,
que se les paga, que les pagamos los contribuyentes, pero que ejercen otro tipo de actividades diferentes a la docencia. Son los que han podido contar 21.178 comisionados, que nos cuestan 708 millones de pesos trimestrales a los contribuyentes. Estamos pidiendo a los diputados de la Comisión de Vigilancia y finalmente a la Auditoría Superior de la Federación que ayude a que se clarifiquen estas cosas y que los maestros regresen al salón de clase, o si piensan abandonarlo, que lo abandonen definitivamente. Asimismo, maestros en el estado de Hidalgo están siendo señalados por tener un salario estratosférico, no acorde a una realidad. En portales de noticias en internet se publica que el investigador Manuel Bravo de la organización Mexicanos Primero encontró que en la base de datos de la SEP, el profesor Rogelio Israel Mendoza Ríos ganó en un trimestre 5.206.400 pesos como docente, aunque no se paró en un salón de clases, pues está asignado a una representación sindical en el estado de Hidalgo. Se menciona que el maestro Gabriel Espino Payares ganó 4.165.200 pesos como maestro de primaria en el segundo trimestre de 2012, aunque sus alumnos nunca supieron de él, pues se encuentra bajo una representación sindical que impide estar con los niños hidalguenses. Asimismo, aluden que la maestra María Eugenia Montiel Trejo, que tuvo ingresos trimestrales como docente por 4.158.000 pesos, pero está comisionada a una representación sindical, lo cual es falso. Ante los ataques realizados a los profesores que supuestamente cobran trimestralmente cantidades exorbitantes, aquí mostramos los documentos oficiales avalados por la Secretaría de Educación Pública del Estado de Hidalgo, en el cual se muestran los ingresos de cada profesor, siendo de 334.000, 167.000, 360.000 y 446.000 pesos anuales, mostrando una vez más que todo lo dicho en los medios de comunicación es falso. Los medios de comunicación han sostenido una campaña mediática que nada aporta al mejoramiento de la educación pública, habiendo detrás de esto intereses particulares orientados a debilitar el sindicato y a debilitar la escuela pública. Los medios de comunicación no tienen un propósito noble, ni sincero interés de fortalecer el sistema educativo. Siempre han tratado de desprestigiar un sindicato legalmente construido, que es y debe seguir siendo, por su propio derecho y por una verdadera necesidad, actor indiscutible en la educación pública de México. Si se reconoce que todos los sectores deben contribuir a la calidad educativa, es incongruente pretender debilitar al organismo que agrupa a los trabajadores de la educación. En cuanto al posicionamiento de los diversos partidos políticos frente a la reforma educativa, ha sido agresivo y denostador la labor de los maestros de México. El PAN ha desconocido lo que sus propios gobiernos hicieron en bien de la educación. El PRD ha claudicado ante la bandera tan importante como es la educación pública, y que el PRI no vea las cosas con la claridad que el país requiere. México necesita cambiar para avanzar. La plenitud del sentido del cambio viene de la necesidad de reformar para transformar lo que ya no es adecuado, lo que ya es obsoleto, lo que necesitamos mejorar. Estoy convencida que la única herramienta para conducir a México al primer mundo se llama educación, para lograr el desarrollo que necesita nuestro país y sacarlo del estancamiento también se llama educación. Recuperarlo de una camarilla que durante décadas fácticamente se fue apoderando, adueñando del sistema educativo nacional. Una camarilla que con un liderazgo que hizo de la educación básica y de la organización sindical de los trabajadores de la educación, para decirlo como lo pienso llanamente, lo hizo su botín. Mientras el gobierno no tenga la determinación política de acabar con el cacicazgo del Bester Gordillo, la educación seguirá siendo presa de ese rezago que ha marcado por décadas a la educación nacional. La responsabilidad y rectoría de esta función estatal primordial es desde siempre obligación del Estado mexicano, no es responsabilidad del Bester Gordillo Morales. El diputado Fernando Rodríguez Doval, del Partido Acción Nacional, mencionó: la reforma que hoy habremos de aprobar tiene sin duda implicaciones fundamentales para el buen desarrollo de nuestro país. En primer término,
garantiza en la Constitución política que el ingreso docente y la promoción a cargos con funciones de dirección y de supervisión en la educación básica y media superior que imparte el Estado, así como la permanencia en este mismo servicio docente, se lleven a cabo mediante concursos de oposición y mediante una constante y obligatoria evaluación. Esto sin duda supone un cambio fundamental en nuestro horizonte cultural al incluir al mérito como un elemento indispensable para tener mejores oportunidades de desarrollo profesional. Que nunca más volvamos a tener enfrente de un salón de clases a un profesor que no esté preparado para esa misión. Que nunca más volvamos a tener una sola plaza de maestros que se compre o se herede. Que nunca más nuestra educación sea secuestrada por los intereses perversos de grupos, sindicatos o facciones políticas. El posicionamiento del partido Nueva Alianza ha sido a favor de la reforma educativa, mencionando que Nueva Alianza da un sí a la calidad de la educación, sí a la excelencia de la educación, sí a la educación pública, laica, popular, gratuita y nacional, pero no a la privatización de la educación. Hoy es un día crucial para la nación, porque de la decisión que se tome en esta soberanía dependerá el futuro de la educación. Para Nueva Alianza, esta reforma educativa debe garantizar lo establecido en el tercero constitucional, así como también debe impulsar una política de Estado para que las y los mexicanos accedan a una educación de calidad. La maestra Elba Ester Gordillo ofreció una conferencia de prensa. En esta aseguró que no están en contra de la reforma educativa y que el sindicato ve más por un cambio estructural de educación. Dijo que será hasta mañana cuando den a conocer su postura definitiva, pero sí adelantó que no van a permitir que se transgredan los derechos de los trabajadores. El CENTE no permitirá que se lesione y se lastime en lo más mínimo la dignidad de ninguna y ningún maestro. Los maestros no se les amenaza. A los maestros no se les dice si no cumples se te hace daño. Los maestros se les exhorta, se les invita a ser mejores. Pero no estamos de acuerdo que hoy se haga una ley para quedar bien con una sociedad o con unos partidos que no entienden las necesidades y las carencias del magisterio. Si el problema es una persona, la persona está dispuesta a encarar lo que quiera. Así es la maestra, y se ha dicho que se oponen a que si los maestros no pasan esta evaluación a la que estén obligados, los despidan. El CENTE reivindica su carácter como organización nacional, unitaria y autónoma para la defensa y la representación legal, legítima y democrática de los derechos humanos, sociales, laborales y profesionales del magisterio y de los trabajadores de apoyo y asistencia a la educación. El CENTE ratifica su absoluta determinación de mantener la defensa de la educación y la escuela pública y vigilar el cumplimiento pleno de los principios que consagra el artículo 3 constitucional. El CENTE ha impulsado sistemáticamente mejoras continuas a la educación, como está acreditado en el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica de 1992, el Compromiso Social por la Calidad de la Educación de 2002 y la Alianza por la Calidad de la Educación de 2008. El CENTE implementó carrera magisterial con el propósito de mantener la profesionalización del magisterio y tener mayor rendimiento educativo. Asimismo, implementó carrera administrativa para la capacitación y superación del personal de apoyo y asistencia a la educación. El CENTE impulsó las tecnologías de información y comunicación con el propósito de que los trabajadores de la educación se mantengan actualizados. Derivado de la Alianza por la Calidad de la Educación, el CENTE impulsa mayor inversión para el mejoramiento de infraestructura educativa, así también para la profesionalización de los maestros y de las autoridades educativas. Impulsa el bienestar y desarrollo integral de los alumnos, la formación integral para los alumnos para la vida y el trabajo, y evaluar para mejorar. Los maestros hoy participamos activamente en Escuela Siempre Abierta, en la instalación de escuelas de tiempo completo, Escuela Segura y la instalación del programa de escuelas de calidad. El CENTE rechaza categóricamente dos premisas falsas usadas de manera irresponsable en la Cámara de Diputados. Es absolutamente falso que el CENTE haya asumido en algún momento la rectoría de la educación.
Es falso que la situación actual de la educación sea responsabilidad única del magisterio y de su sindicato. Respaldamos una reforma educativa que responda al interés de la nación y al de todos los mexicanos, y que supere el conjunto de desafíos educativos, sin que ello se convierta en amenaza ni agravio para las maestras y maestros. El CENTE sostendrá siempre su posición institucional de respeto al Estado y derecho de las leyes. Reiteramos nuestra inconformidad con la aprobación de una disposición que amenaza la estabilidad laboral y la seguridad en el empleo. Es primordial señalar que el CENTE actúa de forma responsable y respetuosa ante la reforma educativa, no solo expresándole su respaldo, sino haciendo un análisis a fondo para pulir detalles de la postura que se asumirá. La posición mostrada por el CENTE y su liderazgo es por mucho más responsable que los grupos de oposición a ultranza que simplemente la rechazan por una postura que ellos consideran políticamente correcta y de acuerdo con la línea que les es marcada. Ante ello, cualquier análisis de parte de ellos sale sobrando. El CENTE está abierto a la transparencia, a la innovación. Lo único que pedimos es respeto a la autonomía, respeto a los trabajadores y el derecho de poder afiliarse. El CENTE está a favor de lo que sea mejor para México. La educación es la aportación más noble para la construcción y el desarrollo de una nación. El CENTE está a favor de la calidad educativa. Diariamente maestros de todo el país brindan su talento, amor y compromiso a más de 25 millones de alumnos. Las maestras y maestros de México hemos luchado por la reforma educativa. Por eso decimos sí a un sistema nacional de evaluación integral. Sí a un servicio profesional docente. Sí a un sistema de información y gestión educativa. Sí a garantizar los derechos laborales de los maestros. El CENTE, los maestros que impulsamos la reforma educativa porque sí queremos cambiar a México.